Hola, en este vídeo resolvemos el reto de la semana pasada correspondiente al nivel de sexto de primaria. En el primero lo que hacemos es medir la superficie de esta figura geométrica que llamaremos robot con esta unidad de superficie. Si nos damos cuenta, si trazamos la altura de como la forma de la unidad de superficie, perdonad, es triangular, si trazo la altura desde este vértice perpendicularmente al lado opuesto, vemos que la unidad de superficie se divide en dos triangulitos, ¿vale? Que son exactamente iguales a la mitad de un cuadradito, de la superficie de un cuadradito de estos que os señalo aquí. Luego, la superficie de esta unidad triangular coincide con la superficie del cuadradito. Entonces, si medimos este robot con las unidades cuadraditos, tiene 15 unidades de superficie, exactamente las mismas que si utilizamos esta unidad triangular. Luego, la superficie del robot es de 15 unidades de superficie de este tipo. ¿Vale? En el segundo apartado nos dicen que elijamos una unidad de superficie para que la superficie del robot sea 5. Si queremos que tenga menos superficie el robot, nuestra unidad de superficie con el que medimos tendrá que ser mayor. Y en este caso, como la superficie es 3 veces más pequeña que la superficie medida con esta unidad triangular, la unidad tendrá que ser 3 veces mayor que esta unidad triangular. Luego la unidad puede adoptar distintas formas y una posible forma, por ejemplo, sería esa y otra sería esta, ¿vale? De las unidades que pueden adoptar distintas formas. Bueno, y en el tercer apartado lo que nos dice es cómo tendría que ser la unidad para que la superficie del robot fuese 30. Como la superficie queremos que sea más grande, la unidad tendrá que ser más pequeña en relación con esta. Como con esta la medida era de 15, si quiero que sea 30, tengo que dividir esta unidad en 2, es decir, tiene que ser la mitad de esta unidad para que la superficie del robot sea 30. Y puede adoptar distintas formas. Aquí os damos dos de las posibles formas que podría tener. Ahora vamos a seguir con la segunda parte, con el apartado D de este reto, que nos decía que midiéramos distintas figuras geométricas con una cierta unidad. A ver. ¿Vale? La unidad que se tiene que elegir, la unidad que nos dan es esta. Es decir, es una unidad que está formada por 6 cuadraditos. ¿Vale? Si nos fijamos aquí en el enunciado, las figuras son más pequeñas que la unidad. Vamos a verlo enseguida. Imaginad, que tenemos que medir, lo primero que tenemos que medir es esta figura geométrica con esta unidad. Como es más pequeña, tendremos que utilizar submúltiplos de esta unidad de medida de la superficie. ¿Y qué submúltiplos voy a utilizar? Pues voy a utilizar el submúltiplo formado por un cuadradito. Un cuadradito que es en relación con esta unidad de medida, un sexto, puesto que esta unidad está formada por 6 cuadraditos. Luego, como la unidad la figura geométrica que ahora tengo que medir es esta, y está formada por 3 cuadraditos, para hacer la medida en relación a esta unidad de superficie será 3 por un sexto, que es lo que mide un cuadradito en relación a esta unidad de superficie. Y entonces lo que obtenemos es que 3 por un sexto es un medio. Si continuamos procediendo de la misma manera, si queremos medir esta superficie, es decir, la figura geométrica formada, que es este rectángulo, a ver si nos sale, nos damos cuenta que está formada por 2 cuadraditos, luego 2 veces el submúltiplo de esta, que es un sexto, entonces 2 sextos, que es un tercio. Luego la superficie de esta figura es un tercio, considerada esta unidad de superficie. Ahora nos dan una superficie, la superficie de esta cruz. Si nos damos cuenta, esta cruz está formada por 12 cuadraditos, ¿vale? Luego es 12 por un sexto, que es el submúltiplo de la unidad. Y 12 por un sexto es 2. Quiere decir que con 2 unidades de superficie de este tipo
podríamos medir esa cruz. Y por último, nos dan esta cruz de aquí, ¿vale? Que si os fijáis, si muevo esto, si muevo el enunciado, está formada por 5 cuadraditos. Luego su superficie será 5 por 1/6, 5 sextos. 5 sextos unidades, considerada esta como unidad de superficie, ¿vale?